Vamos a hablar de electricidad. La electricidad es algo que conocemos desde muy antiguo, desde que el humano tiene prácticamente inteligencia. Los humanos antiguos veíamos cómo esos fenómenos extraordinarios que son los rayos caían del cielo y se lo achacábamos a armas poderosas que tenían los dioses para castigarnos. Afortunadamente, a fecha de hoy hemos llegado a tener un conocimiento un poco mejor de lo que es la electricidad y vamos a intentar explicarlo a lo largo de este vídeo de Nisensei. Aquí podría aburriros prácticamente, pero voy a utilizar dos diapositivas, una para hablar de personajes importantes desde el punto de vista técnico y después hablaremos desde el punto de vista científico acerca de la electricidad. La primera persona que voy a hablar que empieza a hacer referencia a la electricidad de forma descrita es Tales de Mileto. Estamos hablando de 600 años antes de Cristo. Tales de Mileto describía un efecto que era el trozos de ámbar que encontrábamos en la Tierra, como podéis ver aquí una piedra de ámbar. Esos trozos de ámbar son resina fosilizada de la época carbonífera, cuando grandes cataclismos enterraron a muchísima vegetación y esa resina se formó el carbón junto a este tipo de piedras que actualmente se consideran muy valiosas y que se utilizan en joyería y que en realidad es resina fosilizada. Algunos de los trozos de ámbar incluso conservan en su interior insectos y mosquitos de la época en la cual se produjo ese enterramiento. Tales de Mileto describía cómo al tallar un trozo de ámbar o con trozos de ámbar, al frotarlo, teníamos un efecto como cuando nosotros frotamos un globo actualmente, que es capaz de atraer papelitos, es capaz de erizar el pelo, o cuando nos quitamos el pijama, un pijama de fibra sintética que comienza a erizar el pelo o a chisporrotear, ¿no?, espontáneamente. El efecto triboeléctrico consiste en que cuando rozamos dos materiales, uno de ellos le arranca los electrones al otro, quedando cargado de forma estática. Y esa carga estática, esa carga eléctrica es la que produce esos efectos. El siguiente que vamos a hablar es el señor William Gilbert, que ya empieza a hacer un estudio bastante serio, pero fijaros bien que desde el año 600 a.C., hasta prácticamente el siglo XVII, ha pasado prácticamente casi 2 milenios, ¿no? Es decir, una cantidad muy importante de tiempo en la cual prácticamente la electricidad queda ahí un poquito oculta. William Gilbert realmente empieza a dar, es quien se considera padre de la electricidad, porque empieza a describir de forma matemática, empieza a hacer las primeras cálculos con electricidad. De hecho, inventa un aparato que se llama el electroscopio, que me permite medir la electricidad estática cuando colocamos en la bolita que tenemos en la parte superior, colocamos algo cargado, como por ejemplo el globo, pues se levantan dos palanquitas que hay aquí, midiendo la cantidad de carga que tiene el objeto que está cargado. El siguiente que vamos a hablar es Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, además de presidente de los Estados Unidos, estudia electricidad y se considera el inventor del pararrayos. Un rayo no es más que el viento, por efecto triboeléctrico, va arrancando electrones de la superficie de la Tierra, produciendo una descompensación de carga entre la parte superior de la atmósfera y la parte inferior. Esos electrones están deseando volver a la Tierra y cuando encuentran un camino, pues lo que hacen es, todos los electrones le siguen generando una descarga brutal de electricidad. Los pararrayos, aunque algunos lo sepáis, tienen un cable que conecta hacia la Tierra. De manera que para proteger el edificio, cuando cae un rayo, tenemos que conducir esa gran cantidad de corriente eléctrica hacia la Tierra, que es donde se neutralizará definitivamente. Ahí tenéis una imagen de un pararrayo de forma mucho más cercana. El siguiente que vamos a hablar es Alessandro Volta. Alessandro Volta inventa la pila, que obviamente su pila original, como estáis viendo en la parte superior, no tiene nada que ver con una pila moderna. La pila original eran chapas de zinc, cobre intercaladas con almohadilla, que se mojaban en algún tipo de ácido cítrico, ácido acético, y las dos bornas que tenemos aquí a los lados, pues ahí podíamos conectar cosas porque se producía electricidad.
de manera que una pila realmente recibe su nombre porque era una pila de discos colocados para producir la electricidad. Ese nombre se ha quedado a las actuales baterías, los actuales acumuladores electroquímicos que nos permite dar electricidad. Michael Faraday, que es el siguiente al que vamos a hablar, me produce tremenda admiración. Una persona que prácticamente tuvo muchísimas dificultades para poder estudiar y que poco a poco, de trabajar prácticamente encuadernando libros y asistiendo a lo que son las charlas de física, se convierte prácticamente lleva la dirección de la Royal, la Sociedad de la Ciencia británica. Y su legado, a pesar de que empezó muy tarde a trabajar en el tema de la física, su legado es increíble. De hecho, estamos viendo ahí un prototipo, un dispositivo que a base de electricidad se movía. Es decir, él de alguna manera estableció los principios de los motores electromagnéticos. Por último, vamos a hablar de Thomas Alva Edison, una persona que con una capacidad de trabajo tremenda, es una de las personas que ha muerto con mayor cantidad de patentes, y una de las más importantes pues es la bombilla. La bombilla, que no solamente su trabajo consistió en hacer la bombilla, sino que lo más importante es que llevó la electricidad prácticamente a las casas. Edison luchó para que digamos, la electricidad no fuese una cosa a nivel científico, a nivel industrial, sino que llegó a nivel doméstico. De todos modos, es un personaje del cual se puede hablar muchísimas cosas de él. Por otro lado, vamos a hablar de la electricidad desde el punto de vista de la ciencia. Volvemos otra vez a lo antiguo griego, y esta vez 460 años antes de Cristo. Leucipo y Demócrito, que eran atomistas, pensaban y luchaban contra lo que pensaban que la materia era continua, es decir, que por mucho que dividamos la materia, siempre vamos a encontrar un trocito más pequeño. Pues Leucipo y Demócrito defendían que habría un momento en que no se podría cortar más, y ese momento que no se podía cortar más le llamaban átomos sin parte. Obviamente esto era un pensamiento que no podían demostrar ni uno ni otro, por eso es filosofía, no es ciencia. Sin embargo, el señor Dalton, en 1803, voy a pasar rápidamente porque el que me interesa es el siguiente. El señor Dalton, de alguna manera, comprueba a través de las reacciones químicas que existen determinados elementos que reaccionan en las mismas cantidades. Es el primero realmente que, de una forma científica y matemática, puede dar constancia de la posibilidad de la existencia de átomos. Este es el que me interesa en este tema en particular porque de alguna manera es el que empieza a hablar de materia positiva y materia negativa. Es decir, hablamos de electrones y protones. No lo he dicho antes, lo digo ahora. La palabra electrón, que le da William Gilbert, la recupera, significa ámbar en griego antiguo. Por tanto, recuperó ese término que utilizaban los antiguos griegos para hablar del ámbar, y lo utilizó para llamar a las propiedades de la nueva sustancia que habían encontrado, que esta que hablamos de la materia negativa. De manera que empezamos a hablar de electricidad. William Gilbert empieza a hablar de electricidad, y Thomson ya de alguna manera, de forma comprobada, demuestra que hay algún tipo de materia positiva y negativa, y esa materia negativa es la que nos va a centrar durante todo el capítulo. Así que este es el hito importante realmente desde el punto de vista de la ciencia, un poco para entender lo que es la electricidad. Ya empezamos a ver el átomo actual, este ya es el átomo más académico de Rutherford, donde los electrones, que son las partículas cargadas negativamente, están orbitando alrededor del núcleo. Y bueno, ya Niels Bohr ya empieza a hablar de cuántica, ya ve que las órbitas no son cualquiera, sino que son unas determinadas, no va por donde le da la gana al electrón. Y ahora pues tenemos una compleja descripción del átomo, en la cual no vamos a entrar en este tema. Bueno, pues vamos a intentar explicar qué es la corriente eléctrica. Para empezar la corriente eléctrica, pues vamos a ir de nuevo al átomo. Esto es una imagen desfigurada completamente. Ya os he explicado en clase que esas partículas azules que están girando, que son los electrones, son tremendamente pequeñas comparadas con el núcleo.
algunos científicos intentan compararlo, diciendo que si el electrón fuese una naranja, el núcleo sería del tamaño de un campo de fútbol, o estaría orbitando alrededor de la grada de un campo de fútbol. Hay muchas descripciones intentando comparar el tamaño del electrón y del protón. Nosotros nos vamos a quedar con que el electrón es muy, muy, muy pequeño, aquí está deformado, parece prácticamente del mismo tamaño, pero en realidad es muy pequeño, gira a una gran distancia del núcleo, y el núcleo es muy pesado, es muy difícil de mover, por tanto, quien se puede mover realmente son estas partículas que llamamos electrones, estas partículas pequeñitas. Si encontramos un trozo de cobre, por ejemplo, un trozo de cobre sacado de una mina en nativo que llamamos, ese trozo de cobre, le hacemos un zoom a nivel microscópico, más allá de un 10 elevado a menos 10 metros, es decir, una cantidad de 0,1001 metros, pues entonces vamos a entrar en el campo de los átomos. Veríamos que el cobre o cualquier sustancia está formada por átomos que están unidos con enlaces, y los electrones o bien se encuentran atrapados en determinadas órbitas, o en el caso de los metales hay algunos electrones que son compartidos por todos los átomos, de manera que se forma lo que se llama una nube de electrones libres. Esos electrones, si lo viéramos de alguna manera, sería una representación, una recreación del movimiento de los electrones, pues estarían saltando de un átomo a otro, de manera que en un momento dado, si provocamos algún tipo de fuerza que los desplace, pues lo que vamos a conseguir es que esos electrones vayan saltando de orbital en orbital, y en general conseguiremos un flujo, un movimiento de electrones en una dirección. Por tanto, definición de corriente eléctrica. Una corriente eléctrica es el movimiento, el flujo de electrones en una determinada dirección en un material. Importancia de la corriente eléctrica. Vamos a intentar ver por qué la corriente eléctrica es tan importante para los humanos. La corriente eléctrica es una manifestación de la energía. El humano necesita energía para vivir, necesita calentarse, necesita cocinar los alimentos, necesita iluminación, necesita una serie de manifestaciones de energía que se la proporciona la propia energía eléctrica en su conversión, con los aparatos que tenemos para convertirlo. La electricidad no la utiliza el humano tal cual, sino lo que utiliza es una conversión de la energía eléctrica en otro tipo. Se considera una forma refinada de la energía, ya que es susceptible de convertirse en otra forma de energía de manera fácil y sin generar residuos. Si nosotros necesitamos calentarnos o cocinar, antiguamente lo que había que hacer era pues quemar leña o gas, en el caso de las antiguas, bueno, ya aún siguen existiendo algunas cocinas de gas, o quemar carbón para calentarnos, pero generaba residuos, genera CO2, genera gases tóxicos. En el caso de la leña, pues puede generar hollín que mancha las paredes, etcétera, etcétera. Sin embargo, la electricidad, con un aparato muy reducido, haciendo pasar una corriente eléctrica a través de un hilo, ese hilo se caliente con un ventilador, podemos calentar una habitación completa. Estamos hablando de un calefactor o un radiador que permite convertir la corriente eléctrica en calor. La vitrocerámica también es con halógeno, es capaz de cocinar los alimentos. La energía eléctrica también se transforma en movimiento, la lavadora, etcétera, etcétera. Y los aparatos eléctricos no generan residuos, de manera que es muy cómodo y el humano ha generado una gran dependencia. Es relativamente fácil de transportar y los finos cables se pueden ocultar bien detrás en las paredes, en el revestimiento de las paredes y en el interior de la vivienda. Hay dispositivos que únicamente funcionan con este tipo de energía, y no puede ser otra. Para calentarnos podemos utilizar leña o electricidad, en el caso utilicemos un calefactor, pero un ordenador solamente puede funcionar con electricidad. Desgraciadamente es una forma muy cara, ya que para obtener la electricidad hay que desperdiciar bastante energía de algún otro tipo. En las centrales, por ejemplo, térmicas, se está quemando combustibles fósiles, carbón o fuel oil, y se está desperdiciando gran cantidad de energía. Como visteis en el capítulo Los mecanismos, todas las máquinas desperdician energía. En este caso, la transformación de energía química a energía eléctrica es muy costosa, nos cuesta mucha energía. Por tanto, la electricidad tal vez sea la forma más cara de energía que podemos tener.
Vamos a hablar ahora de los parámetros fundamentales de la electricidad. La electricidad, el primer parámetro del que vamos a hablar es la tensión. Tenemos, igual que cualquier persona, podemos caracterizarla con números, por ejemplo, su altura o su peso. La electricidad la podemos caracterizar con otros parámetros. Primero, la tensión, es el primer parámetro que nos puede caracterizar una corriente eléctrica. La tensión se mide en voltios, en honor a Alessandro Volta, que ya hemos visto anteriormente, y que fue el inventor de la pila, claro está. Por otro lado tenemos la intensidad. La intensidad que se mide en amperios, en honor al científico francés André-Marie Ampère, que estableció los principios electromagnéticos, inventor del electroimán y prototipó de alguna manera el primer telégrafo eléctrico. Por último vamos a hablar de la resistencia, los tres parámetros más significativos de la electricidad. La resistencia, ahora vamos a ver que no pertenece realmente a la corriente eléctrica, sino al propio material en el cual se está moviendo esa corriente eléctrica. La resistencia se mide en ohmios, unidad en honor a, no sabría pronunciarlo muy bien porque es alemán, pero vamos a intentar hacerlo en inglés, George Simon Ohm, que estableció la relación entre tensión, intensidad y resistencia, conocida como la ley de Ohm. Si veis, el símbolo que se utiliza es la letra griega omega, que la tenemos aquí, porque si utilizáramos la O mayúscula, cabría confusión con un cero, y por tanto los científicos en aquel momento prefirieron utilizar la letra griega O, omega, en este caso, para caracterizar esa unidad. Por tanto, como hemos dicho antes, tanto la tensión como la intensidad pertenecen realmente al movimiento de los electrones, a la corriente eléctrica, mientras que la resistencia es más para el sitio, la carretera en la cual se están moviendo esos electrones, para el material. Vamos a hablar ahora de forma detallada, o vamos a ir por partes, y vamos a hablar primero de la tensión. ¿Qué es la tensión? Bueno, pues la tensión es la diferencia de energía potencial eléctrica que hay entre dos puntos del espacio. Y esta frase sí, un poco complicada, vamos a intentar entenderlo haciendo un símil, como si fuese altura. Pues de forma análoga a la altura, la tensión sería la diferencia de altura entre dos puntos. Un objeto cae desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Por tanto, las cargas, los electrones, caerían desde los puntos de mayor tensión, cuanto más voltios diríamos que hay más altura, hay más metros de altura, a los puntos de menor tensión, donde hay menos altura. La tensión es la responsable realmente de que las cargas, los electrones, se muevan. Más bien, más que la tensión es el campo, pero el campo y la tensión están relacionados y no vamos a entrar en el concepto de campo. Nosotros nos creemos en este curso que es la tensión la responsable de que las cargas, los electrones se muevan. Podemos intuir que cuanta más tensión, pues más rápido va el electrón. Es decir, si yo tengo 300 voltios, significa que los electrones van muy rápidos. Sin embargo, si tengo 12 voltios, los electrones van mucho más lentos que si estuviesen sometidos a 300 voltios. La velocidad de deriva, que es lo que se llama la velocidad de los electrones, es proporcional al campo eléctrico aplicado y por tanto proporcional a la tensión. Luego, la velocidad es proporcional a la tensión. La gente piensa que los electrones van a la velocidad de la luz y eso es completamente falso. Los electrones van bastante lentos, no van especialmente rápido. Lo que pasa es que hay un efecto, que hablaremos ya en otro vídeo, de cómo el primer electrón es capaz de transmitir su energía rápidamente a los últimos electrones de una manera muy rápida. Pero no es la velocidad de la luz como algunos creen. Bien, como es difícil imaginar la tensión, voy a intentar buscar varios GIFs animados para ver si lo entendemos. Ahí estoy haciendo un cambio y le vamos a poner una tensión de 10 voltios. De repente, todos esos electrones que están en el material, digamos, las pelotas azules grandes representarían los núcleos de los átomos y esas partículas pequeñas serían los electrones. Y veis cómo los electrones empiezan a moverse de forma caótica en una dirección. La bombilla se estaría encendiendo mucho más. Esto sería una pila y, digamos, esta parte de aquí sería la resistencia que tenemos arriba. Cuanta más tensión tenemos, ahí le vamos a poner la tensión de 10 voltios y veis cómo empiezan a moverse los electrones. La tensión es la responsable de que los electrones se muevan en una determinada dirección. Estos dos triángulos tienen exactamente la misma hipotenusa, es decir, esta longitud que hay aquí y esta de aquí
son la misma. Sin embargo, están colocados de dos maneras distintas. Coged, por ejemplo, el cartabón de dibujo y veis que lo podéis colocar cualquiera de los dos lados y vais a ver que la inclinación, de alguna manera, dependiendo del lado que tengáis apoyado, cambia. Si colocamos un objeto en la parte alta, está recorriendo la misma longitud, tanto en el naranja como en el verde. Sin embargo, el del naranja cae mucho antes que el verde, es decir, ha alcanzado mayor velocidad porque su tensión es mayor. Espero que con el símil de la tensión pues quede más o menos claro qué significa la tensión. ¿Qué es la intensidad? Pasamos a la intensidad. La intensidad es la cantidad de carga, la cantidad de electrones que pasan por una sección de conductor en un momento dado. Suelo hacer la analogía con el tráfico. En el quinto centenario, a las 5 de la mañana, pues van pasando muy poquitos coches, por tanto, habría poca intensidad. Sin embargo, a las 9 de la mañana encontraremos un tráfico horrible, prácticamente que no nos podemos casi ni mover, ¿vale? Por tanto, mucho tráfico es mucha intensidad y poco tráfico es poca intensidad. Ahí tenéis imágenes, ¿vale? En el caso del rojo de la parte izquierda, pues tenemos mucha intensidad. En el caso azul tenemos menos intensidad. O las dos imágenes que tenéis a la derecha, que en la parte de abajo, pues tendríamos mucha intensidad, ¿vale? Y la de arriba, poca intensidad. Intensidad y tensión no están reñidas. Fijaros bien, esta simulación que os he hecho a 16 voltios, 24 electrones, ¿vale? Que habría que hacer la conversión a amperios, pero no la he hecho. Vamos a suponer que son 24 amperios, por así decirlo, aunque no, realmente un amperio no tiene nada que ver con un electrón. De hecho, 24 amperios es una auténtica barbaridad. Habría millones y millones y millones de electrones. Pero es para hacernos... bueno, vamos a seguir con la simulación. 16 voltios, 24 electrones y veis cómo es una tensión baja. Los electrones se están moviendo de alguna manera relativamente lentos en ese material. Si pasamos a la siguiente simulación, vamos a poner la misma cantidad de electrones, 24 electrones y 150 voltios. Veis cómo el movimiento de los electrones es muchísimo más rápido. Hay la misma cantidad abajo que arriba, pero abajo se está moviendo mucho más rápido. Si hablamos de baja tensión y baja intensidad, ahí tenemos 213 electrones a 19 voltios, ¿vale? Pues ahí tenemos que se están moviendo muchísimos electrones relativamente de una forma lenta. Y alta tensión, alta intensidad, pues unos 234 electrones a 121 voltios, pues vemos cómo se está produciendo un movimiento de muchísimos electrones a gran velocidad. Por tanto, intensidad y tensión no están reñidos. Pasamos a la resistencia. La resistencia, bueno, pues los electrones tienen que pasar a través de un material y esos electrones van a encontrar obstáculos debido a los propios átomos, por la naturaleza del átomo en sí o por la cristalización que ahora veremos. Ahí he puesto esa gráfica, me parece interesante. Aquí tenemos 10 elevado a menos 9, que es 0,00090 ceros y un 1 ohmios. Aquí tenemos 0,001 ohmios. Aquí tenemos 1000 ohmios, 10 elevado a 9, que sería 1000 millones de ohmios. Y 10 elevado a 15, pues sería 1,150 ohmios. Sería una auténtica barbaridad. Bueno, pues vemos cómo los metales y las aleaciones están en torno a 10 elevado a menos 8 ohmios, es decir, 0,8 ceros, un 1 ohmios, aproximadamente a 3 millonésimas de ohmios. Es decir, la resistencia de los metales a las aleaciones es muy, pero que muy baja. Si nos vamos al otro extremo, prácticamente los vidrios están 10 elevado a 13 a 10 elevado a 15 ohmios, es decir, 10, 1 y 13, 0, 1 y 15, 0 ohmios, sería una cantidad de resistencia tremenda. Y entre medio pues encontramos materiales muy interesantes como cerámicas, algunas conductoras casi, otras muy aislantes, materiales composites que se llaman compuestos, como puede ser de fibra de carbono, fibra de vidrio, etcétera, etcétera. Algunos serían aislantes, otros conductores, y entre medio tenemos, fijaros bien la madera es casi aislante, es mala conductora. Estamos hablando en torno a los 30.000 ohmios, a los 300.000 ohmios,
Los plásticos son muy malos conductores de electricidad, son aislantes. Os digo que la resistencia, cuanto más baja es, que no lo he dicho antes, ahora lo digo, cuanto más baja es, significa que conduce mejor la electricidad, y cuanto más alta es, el material conduce peor la electricidad. Por tanto, la resistencia es una característica del material, no de la corriente eléctrica. Pues la analogía que suelo hacer es una carretera que puede ser sin baches, diremos entonces que es un buen conductor, es decir, se puede circular muy bien por la carretera, con bastantes baches, diremos que es semiconductor, es impracticable, con tantos baches que no se puede circular prácticamente, y diremos entonces que es aislante. La razón de que los electrones puedan circular bien o mal la tienen muchas cosas. Por ejemplo, el propio compuesto químico o elemento, dependiendo de la apetencia de electrones, de la configuración electrónica de la corteza, si forma enlaces metálicas, si forma enlace covalente, enlace iónico, va a dejar electrones libres o no. Pero no solamente influye eso, sino también influye la cristalización. Tenemos, por ejemplo, el grafito, que conduce medianamente bien la electricidad. Sin embargo, el diamante, siendo también carbono, exactamente igual que el grafito, no conduce bien la electricidad, no conduce la electricidad, es un aislante. Es decir, siendo el mismo átomo, dependiendo de la cristalización, puede conducir de manera mejor o peor. La temperatura también es un factor, de manera que cuanto más caliente esté un material, en principio, si no hay anomalía, lo normal es que el material aumente su resistencia, es decir, conduzca peor, porque los átomos se empiezan a mover y obstaculizan mucho más los electrones, por explicarlo de una manera simple. Como he dicho antes, el propio elemento, por la configuración electrónica, puede permitir que los electrones viajen libremente o no puedan viajar. Así que hacemos una escala de resistencia desde los 0 ohmios, pasando por los 10.000 ohmios, hasta los 2 por 10 elevado a 23 ohmios, que son materiales que he ido encontrando más o menos característicos. Bueno, pues ahí he hecho una primera clasificación. Superconductores. ¿Qué son los superconductores? Bueno, pues son materiales bastante extraños, porque su resistencia prácticamente es cero. En algunos sitios dicen que es cero. Yo no creo que sea cero, puesto que no existe la perfección en la naturaleza, y por tanto sí podemos decir que son muy cercanos a cero, es decir, 0, muchísimos ceros, 20, 25, 0, 1, pero siempre algo de resistencia tendrá, puesto que la resistencia cero implicaría perfección absoluta, cosa que nunca se da. Por otro lado tenemos los conductores, que hemos visto antes, los metales de relaciones, que van en torno a los 0,0000001 ohmios, es decir, también resistencias muy, pero que muy bajas. Semiconductores, que estaríamos hablando en torno de los miles de ohmios, cercanos a los megaohmios, y ya de por ahí para arriba, pues estamos hablando de aislantes, que son materiales que prácticamente conducen muy mal la electricidad. Ahí tenéis ejemplos. El problema de los superconductores son materiales magníficos, maravillosos, que teóricamente apenas desperdician energía, serían máquinas prácticamente con un rendimiento brutal. Imaginaros un teléfono móvil que necesitaría meses para volverlo a recargar, es decir, su carga duraría meses, o vehículos que no necesitarán ruedas porque flotarían. Bueno, pues todo eso, si tuviéramos superconductores a temperatura ambiente, pues sería una realidad. El problema es que los superconductores solamente funcionan a muy baja temperatura, cercana a 0 Kelvin, es decir, cerca de 273.15 grados bajo cero, es decir, una temperatura muy, pero que muy baja, y por tanto no podemos disfrutar de ello a temperatura ambiente. Los conductores, por otro lado, son los metales y aleaciones fundamentalmente. Los semiconductores son materiales que puede cambiar su característica si los topo, lo mezclo con otro tipo de materiales, muy interesantes porque dan lugar a la informática, ahora lo veremos. Y los aislantes pues son protectores fundamentalmente, y que apenas dejan pasar la corriente eléctrica. Vale, ejemplo, bueno, pues estaño niobio, por ejemplo, a muy baja temperatura tiene características superconductoras. El estaño puro, el mercurio, tiene características semiconductoras a muy baja temperatura. Por otro lado, la plata, el cobre, el aluminio, el hierro son ejemplos de conductores, de metales. De semiconductores, el silicio, el germanio, el arsenio de galio, el fosfuro de indio. Y de aislante, pues el vidrio, el plástico, azufre, cerámica, etcétera. Ahí tenéis algunas tablitas que he ido sacando, ¿vale? Vamos a poner un par de ellas al menos.
El aluminio, ¿vale? Tiene pues una resistividad aproximadamente de 0,028, el carbón veis a 40. La tabla de abajo me parece también interesante porque están ordenadas. Fijaros bien que es la plata la mejor conductora de la tabla periódica, ahora lo vamos a ver, puesto que tiene una resistividad de 0,0164, mientras que el cobre, que es el siguiente candidato a buen conductor, 0,0172. Sin embargo, los cables se hacen de cobre. Obviamente, el precio, las características mecánicas, la oxidación de la plata, que es muy mala, pues hacen que realmente al final, aunque el cobre tenga algunos puntitos más, un poquito más de resistividad, pues realmente el cobre es el que utilizamos como conductor eléctrico por excelencia, ¿no? Pero fijaros bien, el oro, que algunos piensan que es el mejor conductor y no lo es, 0,023, aunque conductor de cobre de oro, perdón, no merecería la pena por el precio. Aluminio, 0,027, es decir, toda esta familia que estamos viendo aquí son magníficos conductores de la electricidad. Sin embargo, si ya nos vamos aquí, estamos hablando de magnesio, 2700 hasta el carbón, por ejemplo, estamos hablando de 40 kiloohmios, 40.000 ohmios. Ahí tenéis todos los elementos de la tabla periódica puestos por conductividad, que se llama. La conductividad es la inversa, 1 partido por R, por la resistencia. Vemos que la que mejor conduce la corriente eléctrica a toda la tabla periódica es la plata. Y le sigue, muy cerquita, pues el oro. ¿Vale? Ahí tenéis la tabla periódica, que ya estaréis estudiando. Aquí tenéis la resistividad, desde 10 elevado a menos 7 ohmios, de 0,701 hasta 10 elevado a 13, que sería 1 y 13 ceros, ¿vale? Ohmios. Si os fijáis bien, la inmensa mayoría de las sustancias que hay en estado puro, estamos hablando de la tabla periódica, pues suelen comportarse bien con la electricidad. Pero el azufre es el mejor aislante que tenemos de la tabla periódica. Es el que tiene una resistividad muy alta, está en rojo. Y luego, bueno, pues tenemos los halogenados, el cloro, bromo, yodo, ¿vale? O el selenio. Son sustancias, o el nitrógeno, el oxígeno, el flúor. Aquí los gases nobles, obviamente, nos conducen, puesto que su configuración electrónica es muy, muy estable. Y pues tenemos aquí una tabla periódica con una caracterización de la conductividad o la resistencia, en este caso, ¿vale?, de los distintos elementos de la tabla periódica. Aplicaciones, bueno, pues de los superconductores, resonancia magnética nuclear, es decir, casi toda la medicina nuclear está asociada a superconductores. Aceleradores de partículas, como en el caso del CERN o el Fermilab, radioterapia y algunas promesas futuras. Ahí tenéis pues una resonancia magnética nuclear y el acelerador de partículas, uno de los detectores del acelerador de partículas del CERN. Conductores, pues cables para transmitir potencia, por ejemplo, a un calefactor o transmisión de datos, por ejemplo, los cables de internet. Ahí tenéis distintos tipos de cables que he podido sacar. Semiconductores, pues ordenadores, móviles, electrónica en general, microondas. Ahí tenéis pues ejemplos de chips, semiconductores, electrónica. Y los aislantes, pues protección eléctrica, aisladores de tensión, etcétera, etcétera. Pues tenéis guantes, cinta aislante, las carcasas de las bombillas, de los enchufes o los aisladores de vidrio que tienen las torretas de alta tensión para que no se produzcan arcos eléctricos.